Bueno, la clase de hoy es la charla de válvulas. Vamos a empezar a tomar conocimiento de estos elementos. En principio, bueno, siempre empezamos con las definiciones, ¿no? La válvula es un dispositivo que nos va a regular, nos va a dirigir el aire comprimido y nos va a servir primeramente para comandar estos actuadores que nosotros vimos, por ejemplo, ¿no? También hay de todo tipo. Ahora vamos a ver los tipos de válvulas que tenemos. Tenemos las válvulas distribuidoras, que van a ser las que distribuyen el aire, como decíamos recién, para poder comandar los actuadores. Después tenemos las válvulas de bloqueo, que van a bloquear el aire, como es una llave de paso, por ejemplo. Vamos a tener las válvulas de presión, que son las que regulan la presión. Nosotros vamos a querer trabajar con una presión constante. Bueno, entonces hay una serie de requisitos que estas válvulas nos van a permitir cumplir. Después tenemos válvulas de estrangulación, que van a ser válvulas que van a forzar el paso del aire, nos van a servir para poder regular la velocidad de los actuadores, por ejemplo, y después, bueno, válvulas de cierre. Dentro de estos tipos de válvulas vamos a ir ampliando ahora a continuación y detallando todo. Bueno, las válvulas distribuidoras, bueno, son las que determinan el camino que va a hacer el aire y que nos va a gobernar la dirección, ¿no? Para poder desplazar los actuadores en el sentido que nosotros querramos. Generalmente trabajan en dos posiciones. Hay de tres posiciones, no son tan comunes, y vamos a ver que tienen alguna característica propia. Pero bueno, antes que nada también tenemos que empezar a entender cómo nombrarlas, cómo representarlas, y para eso hay una norma, que es la ISO 1219, que, bueno, además de enumerarlas, las clasifica, es decir, las va a identificar, y cada parte de esa válvula, la parte primordial, va a estar identificada en lo que es la conexión de aire, tanto puede ser alfabéticamente o numéricamente, con un 1 o con una P, que eso va a ser la parte de ingreso del aire a la válvula. Las tuberías o las vías de trabajo van a ser tanto con ABC o 246, y los edificios de escape, bueno, RST o 357. Lo que son el pilotaje, que es cómo se comanda la válvula, en el caso de que fuera neumático, va a estar también numerada con 12, 14, 16. Si esta válvula tiene una fuga, bueno, ese lugar de fuga va a estar identificado con un 9. Después tenemos, vamos a ir ampliando, ¿no?, de a poquito la simbología. Lo que tenemos, en principio, básicamente son cuadrados. Cada cuadrado va a representar una posición que puede adoptar esa válvula. Después, dentro de esos cuadrados, vamos a empezar a identificar los conductos internos que tienen, y los sentidos de dirección que tiene el fluido. Por ejemplo, esta es una válvula que tiene una entrada acá abajo y una salida acá. En este caso es una válvula que tiene una entrada bloqueada y una salida bloqueada, por ejemplo. Y esta entrada ya tiene 4 orificios, ¿no?, en este tipo de válvula, si fuera así, donde tiene una entrada bloqueada, una salida abierta, y la conexión 2 y 4 están unidas. En este punto quiere decir que hay una unión. Después, por otro lado, van a tener estas liñitas que van a ser los ingresos,
la alimentación de aire y la salida, las purgas. En este caso las salidas de comando están acá arriba y acá está el ingreso o la purga. Cuando la purga esté separada, representa de que va a tener un conducto y luego va a estar la purga, y en este caso la válvula misma posee la purga. Por ejemplo, para identificar la diferencia entre este tipo de simbología y este. Todo tiene un significado, digamos, dentro de lo que es la simbología. Por otro lado, bueno, la denominación de una válvula, en este caso, tomen como representación la válvula, o sea, los cuadraditos, para hablarlo así, con los números. Esta es una válvula que tiene 3 entradas. Acuérdense, esto es una posición y esto es otra posición de la válvula, ¿no? Entonces, esta válvula, si ustedes la vieran físicamente, tiene una entrada, una purga y una salida de actuación. Esto es el comando, esto es un comando manual de palanca y esto es un comando de pedal. Y por este lado es un resorte, ahora vamos a ver un detalle, es un resorte que hace que la válvula siempre la envíe para aquel lado, o sea, hacia la izquierda, y quede en esta posición. Fíjense que, bueno, que esta válvula, como decíamos, tiene 3 orificios y tiene 2 posiciones. Entonces se denomina una válvula 3-2. Es como que cuando la accionás se desplaza el cuadrado principal hacia el de al lado, digamos, y ahí actúa. Exactamente. O sea, la válvula en sí, vos la ves, esto lo que representa es el funcionamiento y las conexiones, no cómo está construida internamente. La construcción interna va a depender de un montón de factores. Lo que te dice acá la simbología es que 1 en este momento está conectado con 2, o sea que el aire fluye de 1 a 2, 1 es el ingreso de aire, 2 el egreso, y que 3, que es la purga, está bloqueado en este momento. Si vos la accionás con la palanca, cambiaría, entonces este punto pasaría a ser 1, esta flecha pasaría a ser 2, y este punto esta flecha es 3, y este punto que es 2, o sea, 2 va a pasar el aire a lo que era la purga, a 3, ¿no? Y 1 va a quedar bloqueado, o sea, no va a ingresar más aire del sistema, y lo que va a hacer el sistema va a purgarlo. Sí. Bueno, acá hay más ejemplos. Como decíamos, de nuevo, vamos a ir repasando válvulas por válvulas. En la serie A tenemos una válvula de 3 vías que está cerrada, fíjense, en esta posición inicial, que es donde está la conexión, acá se ve, digamos, la conexión de ingreso, acá la que va al actuador y acá la purga, bueno, que está bloqueada en este instante, y al actuar, el aire ingresa y pasa al actuador, que sería esta posición, y hace que, bueno, que el actuador haga, en este caso salga o retraiga, depende del tipo de actuador que tenga, y la purga está bloqueada. En el caso B, son válvulas 3-2, pero al revés. En vez de estar cerrada en reposo, está abierta. Quiere decir que si la válvula no hacemos nada, envía el aire. En este caso, lo bloqueaba. Como un normal abierto, un normal cerrado. En el caso C, tenemos en una primera instancia una válvula que es de 2-2, o sea, tiene 2 orificios y 2 posiciones, o 2 vías y 2 posiciones, donde deja pasar el aire o bloquea. Esta es una 3-2, tiene 3 orificios, 2 posiciones. Esta es una... Espera que me perdí. Tiene 3 orificios, o sea, es una 3-3. Tiene 3 orificios y 3 posiciones, donde la posición de la izquierda va a dejar pasar el aire y el otro va a estar obturado. En una posición intermedia va a estar todos los orificios bloqueados, y en una última posición, o la posición de la derecha, el ingreso de aire va a estar bloqueado y va a dejar pasar el aire.
purgar el actuador, por ejemplo. Así sucesivamente todas estas válvulas que están acá graficadas. Para en el caso de las D, bueno, acá tenemos lo que es una válvula antirretorno, quiere decir, el aire puede fluir en el sentido izquierda-derecha, es decir, esto es como si fuera un asiento cónico con una esfera, entonces el aire va a pasar para aquel lado, pero si tenemos presión de este lado y de este lado no, la bola va a bloquear el paso, es decir, el lado derecho va a quedar presurizado y el lado izquierdo va a quedar despresurizado. En el caso de acá abajo es igual, nada más que está forzado con un resorte, entonces para primero poder vencer de izquierda a derecha, voy a tener que necesitar una presión mínima, por ejemplo. Después lo que son estas válvulas de acá abajo son válvulas lógicas, que las vamos a detallar más adelante. Y en el caso del E, de la sección E, bueno, tenemos válvulas limitadoras de presión, de secuencia, de reguladoras de presión, que las vamos a ir detallando. No vamos a entrar en detalle ahora porque tenemos esquemas y gráficos internos de las otras partes. Bueno, la otra parte importante de las válvulas, como veíamos, hoy vimos que había una palanca y había un modo pedal. Bueno, es la parte del comando de las válvulas. Tenemos mando manuales, pulsadores, bueno, palanca, por llave. Además de eso pueden tener ranuras, que quiere decir que va a quedar bloqueado. Hay palancas que retornan y hay palancas que quedan enclavadas. Cuando tenga así este serruchito es un muelle, es un resorte. Después tenemos palpadores mecánicos, palpadores con rodillo. Pasa un producto o pasa un elemento y nos acciona esa válvula, ¿no? O sea, conmuta. Y después tenemos todo lo que es la parte eléctrica, con bobinas, y después todo lo que es el comando neumático. Vamos después también a ampliar un poquitito, vamos a ver esto, lo que es el control combinado de una electroválvula y un pilotaje interno neumático. Y acá abajo, bueno, están las partes hidráulicas, que estas las vamos a detallar. Fíjense que en hidráulica lo que cambia es que los triangulitos, por ejemplo, en estos casos, están sólidos, o sea, están rellenos, en vez de ser solo el contorno. Pero es casi todo igual, digamos, la simbología. Bueno, pues en sí, internamente, vamos a hablar un poco de cómo están construidas las válvulas. Tenemos válvulas de asiento y válvulas de corredera. Las que son de asiento, tenemos tanto como asientos esféricos o asientos planos. Acá en la imagen se ve de que la válvula en sí tiene un asiento, es decir, una zona donde una parte esférica va a sentar sobre el cuerpo de la válvula. Y después tenemos estas otras que tienen un sistema ya más plano. La diferencia de que, bueno, estas al abrir automáticamente son más bruscas, en el sentido pasa mayor cantidad de aire, entonces tenemos instantáneamente mayor cantidad de caudal. Y es raro de que una de estas quede semiabierta, es decir, si hay algún tipo de suciedad, prácticamente este tipo de asiento sella. En el caso del asiento cónico, si queda alguna partícula, esta válvula por ahí queda un poquito perdiendo. Hay unas características de diferencia entre una y otra. Después lo que son válvulas de corredera, son válvulas que fíjense de que es un vástago donde corre sobre una guía y va conmutando y haciendo diferentes movimientos. Fíjense acá la simbología, cuando conmuta, cómo cambia el pasaje del aire entre sus vías. Y después lo que son las válvulas de disco plano giratorio. Generalmente estas válvulas son de comando manual. En este caso es una válvula de 4 orificios y 3 posiciones. Es una válvula 4-3. Después lo que es las válvulas de bloqueo, tenemos
el tipo de válvulas que son antirretorno o, como decíamos hoy, las del circuito, la selectora de circuito que lógicamente va a funcionar como una o de simultaneidad de que va a funcionar como una E. Son válvulas que su función es impedir o condicionar el paso del aire, ¿no? Lo que es la válvula antirretorno, como decíamos hoy, permite de que el fluido fluya en una dirección y en la otra dirección se bloquee. Por ejemplo, una válvula antirretorno se suele poner en la salida de algún compresor. ¿Para qué? Para que cuando el compresor envía el aire al acumulador, en el momento que para, el acumulador no se me descargue por el compresor, porque el compresor, si queda la válvula abierta, en el caso que sea con émbolo, o si tiene un sistema de tornillo, igualmente un compresor ya trae en sí una válvula antirretorno, pero bueno, nos evita de que se nos fugue el aire por la parte del compresor, ¿no? Después lo que son las válvulas estas selectoras de circuito, que decimos que funcionan como una O, acá lo que representa es que el aire, yo puedo comandar a través de otra válvula, el aire que entre por X, por esta zona, o otra válvula que comande por Y. Por ejemplo, tengo dos comandos a distancia, entonces lo comando desde el lado izquierdo o lo comando al lado derecho. Entonces yo mando la función de que conmute tanto al lado izquierdo como al lado derecho y el actuador va a conmutar. Fíjense cómo va a trabajar. Trabaja como si fuera una válvula antirretorno, pero en dos posiciones distintas. O sea, la bola, una especie de bola que bloquea la salida por Y, y si yo acciono el lado de X, va para el lado del actuador. Acá tenemos una representación para que vean y vayan empezando a familiarizarse con la simbología. Acá tenemos el símbolo que representa la alimentación de aire, una válvula 3-2, o sea, tiene 3 orificios y 2 posiciones, donde en un primer momento está bloqueado y todo el aire va a purga, va a la atmósfera, donde tiene un muelle de un lado, un resorte, que la hace que permanezca en esta posición, excepto que yo la acciono. Si yo la acciono de este lado, el aire continúa a través de esta posición, pasa por X y el actuador funciona. O, como es esta válvula, acciono de este lado y hago lo mismo. Entonces puedo comandar tanto con esta válvula o con esta otra válvula este actuador. Es decir, que si yo tengo una máquina que tiene, no sé, es grande y tiene un comando lejos del otro y yo lo puedo comandar desde dos posiciones distintas, bueno, tenga un tipo de comando así. También puede ser de que yo acá tenga una T, ¿no? Esto equivale a tener acá una conexión. Este conducto de manguera viene por acá, lo pongo acá, pongo una T y lo mando al actuador. Es más o menos lo mismo. Y en este caso, si yo acciono por acá, lo que va a pasar es que si no tengo esta O, no me va a bloquear y me va a ir todo el aire a la purga. Entonces este actuador no va a tener fuerza. En parte equivale y en parte no, ¿no? Porque nos bloquea la salida por X. La válvula de simultaneidad. Ahora pasamos a la otra, la que funciona como una I. Bueno, ¿qué hace? Esta válvula, si yo acciono, como recién, como si hubiéramos tenido menos una I, si yo acciono esta válvula de uno de los lados, la presión va a hacer que selle, corra este vástago y selle y no continúe. Y por el contrario, si yo lo acciono por la izquierda, en vez de, por la derecha en vez de por la izquierda, va a pasar lo mismo. El aire va a conmutar la válvula y la válvula se va a bloquear, o sea, no me va a dejar pasar el aire. Solo me va a dejar pasar el aire si simultáneamente yo acciono de los dos lados y la válvula queda en una posición media. Entonces ahí va a quedar abierto, esta válvula va a estar un poquito corrida, pero el aire va a pasar por acá, va a pasar hacia el lado del conducto, o va a pasar por ahí y pasar por allá. Entonces, ¿para qué se utiliza este tipo de válvula? Bueno, en este caso, cuando yo necesito, por ejemplo, una guillotina,
y el operario, queremos evitar que el operario se corte los dedos, que no tenga en algún momento una mano abajo y con la otra acción en la guillotina, entonces yo obligo al operario a que pulse las dos al mismo tiempo, entonces yo saco las manos de la zona de corte y las pongo en la botonera y acciono estas válvulas y en ese instante el actuador baja y la guillotina continúa. En este caso, que nosotros decimos que esta válvula y esta válvula va a estar comandando el actuador, algo similar pasa si yo las pongo en serie. Yo acciono esta válvula y acciono la otra válvula y recién ahí me va a permitir que el actuador salga. Bueno, ahora pasamos a lo que son las válvulas de presión. Disculpen. Estas válvulas son las que condicionan el valor de presión que nosotros vamos a utilizar. Es decir, vamos a regular la presión, aguas arriba, aguas abajo, o vamos a limitar la presión. Después tenemos otro tipo de válvulas de secuencia. Lo que queremos con una válvula de regulación de presión es mantener constante la presión a la salida. Es decir, nosotros tenemos la cañería principal que viene del compresor y a la salida nosotros tomamos de la cañería, tomamos una bajada y a la salida, que van a ir para el lado de los actuadores, nosotros queremos que trabajen esos actuadores a una presión constante. Y generalmente, ¿qué hacemos? Con el compresor tenemos una mayor presión, una presión de trabajo del compresor, poner de 10 bares, y nosotros los actuadores los trabajamos a 6 bares. Entonces, regulamos esa presión hacia abajo y la mantenemos constante. Va a tratar de que esa presión no varíe a medida que los elementos trabajen. Va a haber una cierta fluctuación y sobre todo va a depender de cuán bien o cuán mal nosotros seleccionemos la válvula adecuada, dependiendo de los consumos que nosotros tengamos en los actuadores. Lo que es una válvula de regulación de presión, medianamente, si nosotros hacemos un corte, lo que vemos es que ingresa por un lado el aire y pasa por aquí y continúa. Y es decir, y acá medimos la presión de regulación. Va a tener un sistema de tornillo que vamos a precargar todo el vástago que nos va a abrir la válvula hasta que llegue una presión. Una vez que esto, que en la salida nosotros tengamos una presión, va a ejercer una fuerza, este resorte se va a ver comprimido, va a bajar este vástago y no va a dejar seguir pasando aire. Es decir, va a bloquear el paso del aire para que esta presión no aumente. Después tenemos, esos son un tipo de válvula. Y tenemos otro tipo de válvula, vamos a pasar. Es como el regulador, ¿no? Es un regulador. El regulador de presiones es tal cual. Lo que pasa es que el regulador de presión, tal como lo vemos, lo tenés como para un elemento de tratamiento de aire. Esto también, pero por ahí vos tenés esto en un elemento, por ejemplo, un actuador. Tenemos los de sin orificio y los de con orificio. Tenemos la regulación de presión sin orificio. El que te vimos hoy era un regulador de presión con escape, ¿no? Entonces, acá, en este caso, aumenta pasa el aire. Cuando llega a presión, esta presión ejerce que este resorte se comprima y este vástago baja y no deja pasar presión. ¿Qué pasa si de este lado aumenta la presión? Como ven acá, se pasó de presión y aumentó, no sé, hubo un retorno, por alguna circunstancia aumentó. El aire que aumentó, mueve todavía más la membrana, comprime aún más el resorte, y fíjense que acá se descubre este asiento, acá hay un vástago, y tiene un asiento acá, se abre, y el aire entonces circula por acá, y viene por acá, y se escapa.
Entonces, ¿qué pasa? Si por algún motivo aguas abajo, perdón, aguas arriba, la presión aumentó, ¿m? Automáticamente nos vuelve a regular a la presión que nosotros habíamos seteado, por ejemplo, 6 bares. Los que ¿Y no... por qué podría llegar a aumentar? ¿Por qué fenómeno? Y, por ejemplo, si vos tenés algún sistema que del lado derecho eh, haga de que el sistema caliente el aire, va a empezar a ocupar, va a aumentar la presión, va a empezar a ocupar más volumen, va a aumentar la presión y se nos va a elevar la presión, digamos, del lado derecho. Claro. Y una de las condiciones que nosotros teníamos era de tratar de mantener la presión constante. Por ejemplo, imagínense en un autoclave, donde ustedes ingresan aire adentro de un recipiente y ese recipiente ustedes lo empiezan a calentar. Si vos ingresaste y estaba a temperatura ambiente 6 kilos y vos lo llevas a 50 o 60 grados, la presión esa va a aumentar un montón. Entonces, vos lo habías seteado a 6 kilos, vos querés que el trabajo se realice a 6 kilos, entonces te va a empezar a evacuar todo ese. Entonces lo haces con una válvula de este tipo. Si vos tenés una válvula reguladora de presión, pero no tiene escape, lo que va a pasar es que la presión, si aumenta del lado derecho, ¿no? No vas a poder evacuarla. Esto se va a comprimir, pero fíjate que no tiene un orificio de escape, porque acá la membrana te sella toda la salida. Claro. Después tenés válvulas donde limitan la presión. ¿Qué quiere decir? Que hasta que no llegue a una presión, yo meto presión de este lado y de este lado va hacia el actuador, yo ingreso presión hasta que no llegue a una presión que yo seteé, la válvula no va a abrir y no va a continuar su trayecto, ¿no? Si esto va hacia el actuador, no va a comandar el actuador. Generalmente esto se utiliza lo que son válvulas de seguridad. Supónganse, nosotros tenemos en el acumulador, no queremos que no se nos vacíe el acumulador, ¿no? En la situación de que esté todo, o sea, prendemos el compresor, llenamos todo el acumulador y no usamos el aire. Nosotros queremos que se nos vacíe porque lo almacenamos al aire, ¿no? Eso es energía almacenada. Pero ¿qué pasa si el compresor no para porque se trabó el contactor o lo que fuese? Va a empezar a seguir levantando presión y en un momento puede explotar el acumulador. Pues si supero la capacidad que está diseñado, explota. Para que no explote, se ponen válvulas de seguridad sobre el acumulador. Es decir, que a una presión de seteo, yo digo que, por ejemplo, a 12 kilos, esta válvula empiece a abrirse. Es decir, que empiece a perder presión el acumulador para que no siga acumulando presión y no llegue a su destrucción. Es uno de los ejemplos que se usan las válvulas limitadoras de presión. ¿Ven la diferencia con la anterior, no? Yo de este lado mantengo una presión, o sea, de este lado me queda presión atmosférica, por ejemplo, y de este lado yo mantengo una presión. Cuando esa presión la sigo aumentando, ahí me abre y se me va el aire a la atmósfera. Caso típico de una válvula de seguridad. Bueno, ahora pasamos a la válvula de secuencia. Es muy similar a lo anterior, pero bueno, esta válvula nos va a permitir, una vez alcanzada la presión, conmutar y realizar algún movimiento que nosotros querramos. Vamos a verlo en un ejemplo. Vamos a tratar de interpretar este plano. Acá tenemos la producción de aire, puede ser la salida de un acumulador, un compresor, pasa por un regulador de presión y nos alimenta las válvulas estas. Esta válvula tiene un pulsador manual, una vez que nosotros la pulsamos, conmuta, deja pasar el aire y llega a este tipo de válvula que es una 5-2, es decir, tiene 5 orificios y 2 posiciones, que con una 5-2 generalmente comandamos un actuador doble efecto. Y bueno, una vez que esta válvula
que dijimos la accionamos de acá manualmente, hace conmutar esta otra, nos va a permitir que el aire ingrese a la culata del actuador y lo comande, es decir, empiece a salir. A su vez, va a aumentar la presión por esta línea y va a llegar acá. Una vez que llegue a la presión que nosotros seteamos, conmuta esta válvula, es decir, que este actuador va a salir, y además, cuando llegue a ejercer determinada fuerza, porque aumentó la presión acá, recién ahí, esta válvula va a conmutar, fíjense que es como una reguladora de presión, con una 3.2, va a conmutar y va a hacer que conmute esta otra válvula que comandaba el cilindro y hacerlo regresar. Siempre y cuando esta válvula por ahí que está acá extra complica un poco la comprensión, pero bueno, siempre y cuando todo esto va a suceder, o sea, va a alimentar a esta válvula, siempre y cuando el actuador haya llegado a esta posición S1. S1, como ven acá, es una posición que puede llegar el actuador, y acá está a quién va a comandar. Cuando el actuador llegue a S1, va a tocar esta válvula y va a comandarla y va a hacer que conmute. ¿Lo lograron ver al plano? ¿Van comprendiendo toda la simbología? Sí, una consulta, profesor. Sí. No entendí bien cómo identifico, pero no voy a decir que es 4-2 o 5-2. Eso que, ¿cómo es bien? Recuerden, el primer número es la cantidad de orificios o vías que tiene la válvula. Tanto entrada como salida. O sea, esta válvula tiene acá un orificio. ¿Usted ve el mouse mío acá o no? Sí, sí. Bueno, tiene una válvula acá, un orificio o una vía en este donde está el punto rojo, un orificio acá y otro acá. Este orificio, con la flechita esta, lo que dice es que pasa de largo el aire. Y en este caso, el aire lo bloquea. Si la válvula la conmuta o en esta posición, acá el aire retorna y va a este orificio y él no deja pasar acá. Esto es una posición de la válvula y esta es otra posición de la válvula. Es una válvula antes de conmutar. Y entonces, el primer número es la cantidad de orificios y el segundo número es la cantidad de posiciones. Esta válvula es una 3 orificios y 2 posiciones, una 3-2. Esta válvula tiene 5 orificios, acá tiene uno, acá tiene otro, acá tiene otro, acá tiene otro, acá tiene otro. O sea, 5 orificios y 2 posiciones, es una 5-2. Comandada neumáticamente. ¿Quién la mueve? La manguera neumática. Adentro tiene un sistema, después vamos a ampliar de cómo está construida internamente la válvula, pero va a comandar esa válvula con aire. En este caso, la válvula conmuta, la 0Z1, conmuta de un lado manualmente y la otra tiene un resorte que cuando yo suelto, la válvula vuelve. O sea, esta válvula tengo que mantener apretada para que el aire continúe. Si no, no continúa. Si yo la aprieto y la suelto, automáticamente vuelve a esta posición y despulga. Lo mismo esta. Mientras el actuador el vástago, no esté tocando a 1S2, esta válvula va a estar así y en el momento que la toque, conmuta. Acá lo que va a pasar es que este cilindro va a llegar a su final de carrera y va a mantener esa presión que nosotros seteamos en esta válvula va a mantener la carrera ahí hasta que aumente la presión que nosotros seteamos. Una especie de estampadora que además de estamparlo, se asegura de presionar hasta una determinada fuerza. Una vez que llega a esa fuerza, vuelve. ¿Se entiende? Más o menos eso es el movimiento que haría ese circuito. ¿Me ibas a decir algo? No, que ya había entendido. Gracias. Bien. Después tenemos válvulas de caudal y de cierre. Estas válvulas, bueno, lo que van a hacer es regular la cantidad de aire
que circula por la cañería, ¿no? O que se llega a alimentar a los actuadores, por ejemplo. La reguladora de caudal tenemos varios tipos. Una reguladora de caudal como la que vemos acá, bidireccional, es decir, tanto para un lado o como para el otro. Esta es la simbología de una reguladora de caudal bidireccional. Yo regulo, es decir, extrangulo o achico la sección donde circula el aire y reduzco la cantidad de aire que reduce. En el caso de estas, que son unidireccionales, voy a hacer un zoom, bueno, acá el aire pasa libremente, baja este asiento, y depende cuánto yo lo enrosque el asiento, es decir, cuánto yo lo presione, va a pasar más o menos. Entonces yo regulo el aire de izquierda hacia derecha. Pero cuando el aire vaya en la otra dirección, yo no regulo la cantidad de aire, es decir, pasa por acá y automáticamente se libera como si estuviera abierto. En lo que es la simbología, vos tenés una reguladora en un sentido, es decir, y tiene una válvula antirretorno. Entonces fíjense que es como dos válvulas, es como si fuera una válvula combinada, en lo que es la simbología. En el sentido de izquierda a derecha, el aire por abajo no puede pasar, entonces tiene que pasar únicamente por arriba, porque tiene un antirretorno de izquierda a derecha. Entonces tiene que pasar por arriba. Y arriba tiene una válvula de regulación de caudal, es decir, regulo cuánto aire pasa. A la vuelta, es decir, de derecha a izquierda, por arriba, como tiene un bloqueo, se va a frenar y lo que va a hacer es pasar por acá abajo, es decir, va a empujar esa bolilla y va a poder continuar. Un poco como para que comprendan la simbología también. En lo que es en un actuador se usa para regular la velocidad. Tenemos en el caso una válvula, de nuevo, 3 orificios, 2 posiciones. Cuando yo conmuto la válvula, le doy la acciono manualmente, la válvula conmuta y el aire puede pasar. Y lo que va a hacer, el aire por este lado, por el lado derecho, va a querer ir y va a estar bloqueado, porque tiene una válvula antirretorno. Pero va a dejarlo pasar acá, y si yo regulo, si yo estrangulo ese conducto, va a pasar aire en menor cantidad. Entonces, este cilindro va a estar regulado a la expansión, digamos, cuando el vástago quiera salir. En el caso de la derecha, bueno, la válvula está al revés, es decir, cuando yo accione, el aire va a querer ingresar por acá, este orificio está estrangulado, entonces no va a poder pasar con facilidad, y lo que va a hacer es pasar hacia este lado, y el actuador va a salir, o sea, va a extenderse a máxima velocidad, y cuando vuelva, el aire va a querer volver por acá, y por este lado no va a poder bloquear, entonces va a tener que pasar por este orificio que está estrangulado, y va a volver con mayor lentitud. Va a perder velocidad. De esa manera yo regulo cuando retorna el actuador, con qué velocidad retorna. En este caso, regulo con qué velocidad extiendo el actuador. La diferencia de cómo la coloque a la válvula. Para qué lado yo quiero regular la velocidad. Bueno, esto es un poco igual de lo mismo que estábamos viendo recién. Y después tenemos estas otras que son programables. A diferencia, es que tiene un rodillo y el émbolo va a ser la que accione el paso. Después tenemos válvulas de escape rápido. Con estas válvulas de escape rápido
sirve para cuando nosotros, por ejemplo, queremos hacer que un actuador retorne rápidamente. ¿Cómo funciona esta válvula? Bueno, voy a agrandarla. Esta válvula, yo le doy presión y este sello, digamos, se comprime, conmuta, o sea, deja pasar el aire y va hacia el actuador. Si después yo quiero que, digamos, que este actuador regrese rápidamente, el aire tiene que salir por acá, y lo que va a hacer es conmutar el sello, o sea, va a trabar y no va a volver por P, sino va a salir por R, que tiene un mayor diámetro de salida. Entonces, en este caso, yo hago que el actuador retorne rápidamente. De esta manera funciona internamente una válvula de escape rápido. Después tenemos válvula de arranques progresivos. ¿Qué es esto? Cuando yo quiero que un actuador arranque de menos a más, es decir, que se empiece a mover despacito y después vaya aumentando su velocidad o su fuerza, lo que hace esta válvula, el aire ingresa por P y va hacia P1, ¿no? O sea, este diagrama. Lo que hace esta válvula es empezar a aumentar levemente la presión hasta que llegue a 2/3 de la presión de trabajo y en ese momento pega el salto, conmuta y después pasa a trabajar a presión plena. Entonces acá lo que hace el gráfico este es demostrar cómo va aumentando la presión en esta zona. Acá tenemos presión 6 bares, pero acá la presión va a ir aumentando de a poquito, va a empezar 1 bar, 2 bar, 3 bar. Cuando llega a 2/3 de la presión de entrada, de los 6 bares, bueno, la válvula conmuta y rápidamente pasa a 6 bares. Esto es para que, por ejemplo, si ponemos en marcha algo, por ejemplo, cuando se para toda una máquina y queremos que después no haya cilindros que se accionen bruscamente, bueno, ponemos una válvula de este tipo donde el actuador va saliendo progresivamente y no sale instantáneamente. Y lo que son válvulas de cierre, bueno, lo que hacen es bloquear el paso total del aire. En la tipo esférica, y después tenemos de asiento plano, de asiento esférico, y están representadas con esta simbología. Después tenemos lo que son válvulas combinadas. Son válvulas que se fabrican en un solo bloque, pero tienen distintos tipos de funciones. Es decir, fíjense, tenemos las de temporizador cerrado en posición de reposo. Fíjense que esta válvula tiene como varias válvulas adentro. Es decir, tiene una antirretorno, una reguladora de caudal con antirretorno, y después tiene una válvula conmutadora. Lo que hace una válvula temporizadora es decir, va aumentando la presión internamente. Lo que nosotros queremos hacer con un temporizador es que pase un determinado tiempo, desde que yo tengo una señal, que pase un determinado tiempo y después que se prenda un instrumento, una luz. Normalmente eso hacemos con un temporizador eléctrico, ¿no? O sea, pasa un tiempo o se prende una luz y queremos decir que pase un determinado tiempo para que se apague, ¿no? Tenemos normal abierto, normal cerrado. Bueno, en este caso, neumáticamente, nosotros queremos que a medida que vaya aumentando la presión, nuestra señal, en vez de ser eléctrica, va a ser con aire, o sea, a medida que vaya aumentando la presión, en un momento que nosotros lo seteamos, que está acá, en un momento 1, cuando llega a este 1, bueno, la válvula conmuta. Es decir, el aire ingresa por acá, nosotros regulamos con qué velocidad, qué caudal va a pasar, y si esto estuviera totalmente abierto, ¿qué va a hacer? Va a conmutar enseguida la válvula. ¿Pero qué hacemos? La acumulamos. Tiene acá la simbología de un acumulador. Entonces, para que esta válvula necesita una determinada presión para conmutar. Entonces, esta válvula al principio va a pasar el aire al acumulador y cuando llegue a esta presión que nosotros seteamos en 1, va a conmutar. Así funciona una válvula temporizadora. Esta es igual, pero al revés.
Esta es abierta en la posición de reposo. Pero el funcionamiento es igual que el anterior. Otro tipo de válvulas es estos aparatos que generan vacío. Estos funcionan como un venturi, es decir, tenemos una zona de presión, una zona donde va atmósfera, y cuando pasa el aire por acá, genera una corriente arrastrada, como acá tenemos un orificio, genera un vacío. Este tipo de válvulas se utiliza para este tipo de sopapas que sirven para agarrar distintos objetos, ¿no? Tiene como un sello de goma. Entonces nosotros lo ponemos en una superficie, generamos vacío y podemos agarrar esa pieza. Son ventosas. Este tipo de válvulas consumen una gran cantidad de aire. O sea, son económicas las ventosas y las válvulas en comparación por ahí con otro tipo, pero la gran desventaja que tiene es que consume gran cantidad de aire. Pero una de las características importantes de estas válvulas es el caudal que circulan por ellas. Nosotros cuando elijamos una válvula, como requisito técnico lo que vamos a necesitar es la cantidad de volumen que tiene el cilindro y con la velocidad que nosotros deseamos que ese cilindro mueva el vástago. Entonces es importante conocer estas características, la cantidad de conmutaciones que vamos a elegir a la válvula, la velocidad de conmutación con la que vamos a exigirle también, y la pérdida de presión que podemos admitir en nuestro sistema. Esas son características que nosotros podemos encontrar en los catálogos de los fabricantes de válvulas. Les reitero, es importante que empiecen a buscar catálogos entre las distintas marcas, a Festo, a Micro, a SMC, a Refroth, a la que más les guste, y empiecen a ver los datos y empiecen a familiarizarse con los catálogos, porque son herramientas, digamos, a la hora de elegir una válvula, cambiar una válvula, etc. Dentro de las variables que tenemos que tener en cuenta en una válvula, es la presión de entrada. Vamos a ver un esquema ahora. La presión de entrada que vamos a tener en la válvula, la presión de salida. Y la diferencia que nosotros vemos entre la entrada y la salida va a ser lo que nosotros tomamos pérdida de carga o la presión diferencial. A qué temperatura trabaja y qué caudal nominal maneja esa válvula, ¿no? O sea, a medida que nosotros tengamos orificios, conductos más grandes, va a manejar mayor caudal de aire y viceversa. Entonces, es importante estos datos porque son, digamos, las características técnicas que nosotros vamos a necesitar saber para poder cambiar una válvula o elegir una válvula. ¿Cómo se ensaya en el laboratorio una válvula? Bueno, lo que se hace es darle presión, o sea, le abren la válvula con una regulación de presión a 6 bares. ¿Cómo se mide el caudal? Bueno, se hace de que al otro lado tenga una pérdida, se regula una pérdida, se obtura la válvula, hasta que haya una pérdida de 1 bar, 1 kilo. En esa diferencia se mide qué cantidad de aire pasa y así obtiene el caudal nominal de esa válvula. Eso quiere decir que si nosotros elegimos una válvula de 300 litros por minuto, quiere decir de que si de este lado tenemos 6 bares de presión y de este lado se nos cae a 5 bares, bueno, en ese momento en esa válvula está pasando esa cantidad de aire de la que elegí. ¿Se entiende? Por ahí un poquito rebuscado, ¿no? Bueno, acá tenemos un listado de casi todos los accionamientos que podemos ver en la válvula. Accionamiento, recuerden que es la parte que hace conmutar a la válvula. Tenemos accionamientos mecánicos, tanto por pulsador, por palanca, por pedal, por contacto, por rodillo o por muelle o resorte. Después, en esta columna del centro tenemos
a través de medios neumáticos, es decir, cuando tenemos esta simbología, esta válvula conmuta neumáticamente. Y estos son servoneumáticos, es decir, tiene una parte neumática. La diferencia entre entre la A, 4A y la 4D, es que en el caso de la 4A, el aire mismo conmuta la válvula, y en el caso de la D, el aire tiene un sistema mecánico de empuje, mecánico y neumático de empuje del vástago. Ahora más adelante vamos a ver internamente cómo están construidas y lo van a poder apreciar en detalle. ¿Y la 4B? ¿Cómo funciona? ¿Cuál? 4B. Esta lo que hace es, con el aire, conmuta para el otro lado. ¿Con el aire saliendo? ¿Conmuta? No. Porque la 4A conmuta cuando entra el aire, ¿no? Sí, y acá cuando lo alimentás, conmuta para el otro lado. Ah, está bien. Sí. ¿Se entiende? Va para el otro lado. Después tenemos todas las que son con electroimanes, servoválvulas, con selenoides, con motores paso a paso. Tenemos combinación electroneumática. Estas son de la mayoría de las que van a ver, porque ¿qué significa? Que van a tener una electroválvula e internamente la electroválvula no va a mover la conmutación o el vástago de conmutación de la válvula, sino que lo que va a hacer es abrir un pequeño orificio para que con la presión neumática de alimentación que tiene la válvula haga mover ese vástago. Pues si tuviera que mover ese vástago, el electroimán necesitaría mucha energía eléctrica y por ahí sobrecargas todo el sistema eléctricamente. Entonces, generalmente lo que van a ver son este tipo de válvulas. Cuando vean que tienen así, por ejemplo, manual, pero con una ranura, bueno, son válvulas de enclavamiento, de bloqueo, de interruptores de impulso, bueno, son todos los tipos de válvulas, y si agarran la norma ISO, hay un montón más de simbología, pero las más básicas son estas. Bueno, internamente tenemos las válvulas de corredera. Tenemos unos sistemas de que son de ajustes, es decir, el cuerpo de la válvula con el vástago y sus anillos, digamos, son como cilindros, calzan justo con un juego de, fíjense, 0,002 milímetros, es decir, que prácticamente es casi nada, pero bueno, con eso evita que tengan fugas, o tienen sistemas de juntas tóricas, de O-ring, como es este caso. Generalmente van a tener este tipo de válvulas porque tienen un montón de ventajas, ¿no? Sobre todo el tema de la suciedad y no presentan tampoco desgaste, porque esta con el tiempo también va teniendo desgaste. Entonces gastan los O-ring, abrís, cambiar los O-ring en la junta y sigue funcionando, por ejemplo, es más fácil de reparar. Esta es otro tipo, pero en vez del O-ring estar acá está el O-ring en el cuerpo, acá el O-ring lo tiene el cilindro, digamos. Después, ahora vamos a ir viendo una a una las válvulas, las 2.2, las 3.2, y los tipos de cierre que tienen. Esta tiene un cierre tipo de bola, un asiento cónico, y como dijimos, es una válvula que tiene dos orificios y dos posiciones. En esta posición la presión queda bloqueada, no deja pasar al actuador. Cuando yo la acciono, conmuta y la válvula me hace pasar la presión hacia el lado del actuador. En este caso es una 3.2. La puede ser así, puede tener una construcción interna, en este caso es cerrada con junta de bola, pero puede ser con vástago, con corredera, como veíamos hace dos diapositivas atrás. En este caso, bueno, la presión lo mismo, en la posición de reposo, la presión no circula el aire porque está cerrada a través de este mecanismo de bola con resorte. En el momento que yo la acciono, el aire pasa por acá y continúa hacia el actuador.
El actuador en este caso se llena de aire y aumenta la presión. En el momento que yo conmuto la válvula, es decir, suelto el botón, el aire, la despresurización pasa por acá, continúa por este camino y fuga a la atmósfera. Estas son de accionamiento manual. En este caso es una válvula 3.2, puede ser cerrada o abierta, pero en vez de ser a bola, esta ya es una junta de asiento plano. Pero bueno, es igual que la anterior, o sea, el funcionamiento, la diferencia que esta tiene un asiento plano y la otra un sistema de bola. Esta es una válvula distribuidora de accionamiento neumático, es decir, esta válvula va a conmutar cuando yo le dé aire por la entrada de conmutación, que es Z. ¿Se acuerdan la simbología? Bueno, por acá alimento con presión y no puede pasar porque está cerrada, es decir, el resorte la mantiene cerrada. En el momento que yo acciono Z, este vástago empuja, abre el sello y el aire continúa por A. En el momento de retorno, viene por acá y escapa. Perdón, viene por A y escapa por R. Acá tenemos una válvula 3.2, pero con mando electromagnético. Es decir, esta válvula va a conmutar cuando nosotros energicemos el solenoide. Tenemos presión por la izquierda y esta presión no puede vencer el resorte. Fíjense que en este caso, si hubiera presión del lado del actuador, fuga hacia la atmósfera. En el momento que yo energizo el solenoide, el vástago se levanta, nos libera el orificio y la presión pasa hacia A. Y la atmósfera, o la purga de la atmósfera, queda bloqueada por el mismo vástago. Esta es una especie de corredera. Tenemos este tipo de válvula, que es 3.2, comandada por rodillo y servopilotada. Es decir, fíjense, estoy quedando ese tiempo. Fíjense, a ver si podemos hacer un zoom, que cuando el rodillo toque algún elemento, va a abrir este orificio, el aire va a pasar, es decir, nosotros damos presión por acá, pero no puede comandarnos el actuador porque está cerrado. Entonces, para poder mover el actuador, yo tengo que mover esta membrana, ¿no? Con este vástago. Entonces, yo tengo presión por acá. En el momento que el rodillo me mueva el vástago, es decir, me libere el orificio, va a pasar el aire acá y automáticamente esta membrana va a empujar el vástago, que me va a empujar esto y me va a liberar y vamos a pasar a esta posición. Entonces, es decir, en este momento el aire ingresa acá, pasa moviendo la membrana, accionando el vástago y liberando la zona para que fluya hacia el actuador. En el momento que descargo el rodillo, bueno, el actuador que tenía presión me lo libera a atmósfera. Esta es una válvula 4.2 con mando electromagnético servopilotada. Esta es la que recién yo les decía, que es lo que normalmente van a ver. Es decir, lo mismo. Nosotros tenemos una zona de presión. Generalmente mover los vástagos con electroimanes requiere mucha energía. Entonces, y este tipo de válvula conmuta más rápidamente. Entonces, en este caso, la presión, fíjense que queda bloqueada porque el vástago de conmutación, la zona de conmutación o de accionamiento está bloqueado. En el momento que lo libera, la presión me deja pasar y conmutar la válvula acá. Y el aire, entonces, que teníamos acá presión, sale hacia el actuador y el otro
que teníamos retorna y se va a atmósfera. Esta es una válvula distribuidora 5.2 con los accionamientos neumáticos. Lo mismo. Nosotros tenemos presión acá y para este lado no me deja pasar el aire porque está bloqueado con este O-ring, entonces me pasa para ver. Porque yo tengo presión de este lado. Si yo acciono Z, la válvula conmuta y la presión me cambia y me va hacia el lado de A, el actuador. Entonces yo comando esta válvula, la conmuto dándole presión por I o por Z. Después tenemos las otras que son de corredera, similar, pero este caso es 5.2. Prácticamente son todas similares, cambia un poco la construcción interna, pero fíjense que básicamente lo tenemos accionamiento neumático, eléctrico o manual. Después tenemos esta válvula 4.2, también con una distinta configuración interna, pero no es distinta a las otras 4.2 y de accionamiento neumático. Generalmente tienen este tipo de construcción y no las anteriores, ¿no? Por ejemplo, esta 4.2. Esta es servopilotada. Vamos a hacer un aumento a la imagen. Es igual, acá lo que yo hago es eléctricamente muevo el comando para que con la presión me conmute esta válvula acá adentro. O sea, cambie la corredera de una posición a la otra. Y después tenemos la que habíamos visto hoy. Es una válvula de disco 4.3, es decir, tiene 4 orificios, 3 salidas. Y fíjense que tiene enclavamiento, es decir, cada posición la válvula se bloquea. O sea, queda o en esta posición, o en la intermedia, o en esta otra inferior. Y va comunicando distintos orificios. Estas son generalmente manuales. Esta es de corredera, es una válvula 5.3. Este es el estilo más común de las válvulas, de la construcción interna. Y fíjense, es pilotada neumáticamente, pero para hacer 5.3, lo que yo requiero es que tenga de ambos lados resortes que la sitúen en una posición media que sería esta. ¿Por qué? Porque yo la acciono de un lado o la acciono del otro. Entonces podría accionar dos posiciones, pero la posición media siempre me la va a dejar el resorte ubicada en esa posición. Si yo necesito, cuando la conmuto, hay válvulas que yo las conmuto y son estables, y si yo le saco la alimentación, sea tanto neumática o eléctrica, la válvula vuelve a esa posición, porque el resorte me la retorna. Si yo tuviera por ejemplo, una 5.2, donde sería conmutación neumática de los dos lados y no tiene resorte, bueno, yo la conmuto, yo le doy un golpe de señal, tanto eléctrico como neumático, y la válvula conmuta y queda en esa posición hasta que yo la vuelvo a conmutar del otro lado. Bueno, esto es todo por hoy en la presentación. Me quedo respondiendo dudas.